Eso es. Buenos días para todas y todos de parte de Corfo Valparaíso a través de su programa estratégico Valparaíso Creativo y Conexiones Creativas. Damos a todas y todos ustedes una muy cordial bienvenida a la segunda jornada y final de este encuentro anual de distritos creativos y culturales de América y Europa, Musitour Valparaíso 2022. Musitour es el primer encuentro que propone vincular al mundo del turismo con el armónico ámbito de la música, con el propósito de generar una agenda común de desarrollo territorial en Valparaíso. La lógica del fomento de los distintos creativos y culturales, que es la temática central de este evento, plataforma de distritos creativos y culturales Europa y América. Desde ya, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @Musitour2022 y etiquetarnos en las publicaciones con el hashtag Musitour2022 para que así más personas se sumen a esta importante iniciativa. Queremos saludar entonces a las entidades que colaboran y dan vida a este encuentro. Alcaldía Ciudadana de Valparaíso a través del punto focal de UNESCO, Frutillar, Ciudad Creativa, Chile Creativo, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Plataforma de Economía Creativa, Red Nacional de Territorios Creativos, Instituto Arcos. Bueno, y como no, agradecer especialmente a ustedes que fueron muy puntuales, que nos acompañan en esta mañana, jornada algo distinta a la temperatura que disfrutamos ayer. Pero bueno, vamos a tener que hacer algunos ajustes. Teníamos planificado en el sector de los food trucks allá una presentación artística por el uso de algunos instrumentos, lo vamos a trasladar acá, les vamos a pedir hacer una pausa ahí entre medio, pero les adelanto aquello. Gracias entonces y muy buenos días. A continuación vamos a dar inicio a las charlas de esta segunda jornada del encuentro y quiero presentar a Conrado Uribe de Conexiones Creativas, que nos va a presentar su charla Ecosistemas Creativos y Culturales y Polinización cruzada entre turismo y música. Conrado es curador de arte y gestor con más de 20 años de experiencia. Es director de contenidos en Conexiones Creativas, además de asesor de proyectos y empresas culturales y creativas y de procesos territoriales. Lleva más de 4 años conceptualizando el enfoque de ecosistema creativo y cultural. Ha sido director de... Voy a corregir, sí, está bien. Ha sido director de la curaduría del Museo de Antioquia en Medellín y del Festival Loop en Barcelona. ¿Estamos bien? Vamos bien. Es director académico de Talking Galleries en Europa y además curador de arte cámara en la Feria Art Beau y del acontecimiento de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad en Colombia. Entonces, nada, dejarlo, por favor, démosle un aplauso. ¿Y desde dónde, Conrado? ¿Desde aquí o desde el asiento? Donde tú prefieras. Perfecto. Sí, claro. Ahí está. Bien, pues. No sé si el micro... tenemos... Muchas gracias. Muy bien. Y Daniel, si me ayudas por favor con la presentación. Buenos días. Después de esta presentación creo que se llama Carlos, ¿no? Carlos, gracias. Es muy difícil igualar el nivel que le pones al inicio de esta jornada. Tengo un reto muy grande y es pues iniciar la segunda jornada. Iniciar siempre es muy difícil y más iniciar después de lo que pasó ayer. Yo creo que ayer tuvimos momentos muy potentes, momentos en manos de, entre otras, de Paula Trujillo, codirectora de Conexiones Creativas, pero también de otros colegas, de Mauricio, de Loreto Aravena, y ni qué decir la experiencia y lo que pudimos conocer en la tarde en Valparaíso. Entonces digo que tengo un reto grande, porque después del nivel que tuvo el evento ayer, pues intentaré hacer lo posible porque el inicio de esta segunda jornada sea tanto interesante para ustedes y en lo posible entretenida. No soy muy original. Ayer Paula Trujillo empezó con una historia, yo voy a empezar con otra historia. Bueno, finalmente, como decía un artista, amigo a quien admiro muchísimo, José Alejandro Restrepo, un artista plástico en Colombia, videoartista además,
dice, bueno, en última instancia no se trata tanto de la originalidad, sino de la autenticidad. Y esta historia que les voy a contar es una historia real, es una historia auténtica, es una historia que está basada en mi experiencia. Entre el 2012 y el 2016 llevé la dirección curatorial o dirección artística de un evento que se hace en Barcelona. Es el festival Loop. Loop como bucle en inglés, loop como ciclo en inglés. Este festival es un festival que se concentra en la videocreación, o en el videoarte, como le dicen algunos, o en la imagen en movimiento, como finalmente intentamos acuñar, introducir durante esos años de gestión. Creo que no es difícil de imaginar para todos nosotros y nosotras, los que estamos acá, lo que significa para un latinoamericano recién llegado a Barcelona, porque había llegado un año antes, recibir la dirección artística de un evento que se autopromociona, y no solamente que lo diga, sino que es real, como el evento de videoarte más grande de Europa. Ya se imaginan, finalmente, en última instancia, yo seguía siendo un inmigrante colombiano, recién llegado a Barcelona, una de las 10 ciudades más creativas del mundo, como nos lo ponía ayer Lluís Torrents, que tenía que ganarse un lugar en la ciudad. Yo podía, como dicen en España, yo podía dar misa en Colombia, si quería, pero en Barcelona era un inmigrante más. Me entregan este festival, me entregan la dirección curatorial de este festival, y lo primero que tengo que reconocer es el tamaño. El primer año, en 2012, trabajamos con 250 entidades. Estoy hablando de que trabajábamos con entidades como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, que es un gran museo, es una gran entidad, hasta la galería más punky e irreverente del Raval, ¿no? O sea, todo el espectro que está entre esta galería del Raval y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Como les dije, acababa de llegar. No conocía a nadie, o más bien conocía a unas muy poquitas personas. Tuve que ganarme el lugar literalmente a pulso. Tuve que caminarme Barcelona, a tal punto que durante el primer año perdí 4 kilos de caminar Barcelona. Tuve que literalmente, en persona, hacer un mapa de la ciudad, y mejor, un mapa, una cartografía del ecosistema artístico que estaba interesado en la creación, en la producción o en la circulación de piezas soportadas en el videoarte, en la videocreación o en la imagen en movimiento. Ya se imaginarán que llevar un evento en el que participan hasta 250 entidades, por mucho que estén dispuestas a colaborar, no es fácil. La imagen que les estoy mostrando fue un poco el recurso que encontré para poder gestionar esto. Por fortuna, era la época de la presencialidad, ¿no? Antes de la pandemia. Teníamos una oficina grande a disposición, tenía un muro larguísimo, y yo lo único que pude, esta es una fotografía parcial, lo único que pude encontrar como un recurso para entender la ciudad, para entender los agentes, para entender el reto que tenía encima, fue hacer un gran mapa mental en papel, donde iba organizando, disponiendo no solamente las ideas curatoriales que están en el centro, sino también cómo todas esas otras entidades se articulaban alrededor de las ideas. Esto, ya se imaginarán, era como un pequeño universo o una gran molécula, ¿no? Y utilizo lo de pequeño universo y gran molécula, digamos, a propósito, donde en cada una de las venues, en cada una de las entidades, habían obras distintas, artistas distintos, programas distintos, todos con el interés de articularse alrededor de una idea central. Esto es otra historia, pero no se los voy a contar en este momento. Cuando llegué, como les decía, encontré ese reto, trabajar con 250 entidades, y se los voy a poner, más que explicarles, les voy a poner este ejemplo. Cuando durante ese primer año me visitó un colega y vio la programación y me dijo, abrió la programación en cualquier página, y me dijo, Conrado, ¿puedo ir a este lugar? Yo le dije, no, mejor ve a este otro. Lo que quiero decir es que mi propósito como curador de ese proyecto fue ir de una programación, de un festival que trabajaba con muchos,
pero de una manera más o menos descuidada, a un trabajo en donde se redujo el universo. Pasamos de 255 a trabajar con 65 entidades en la última versión del festival que yo dirigí, pero donde, si ese colega me hubiera hecho la pregunta al final de mi gestión al frente del Loop, le hubiera dicho, puedes ir a cualquier parte, ¿cierto? Es decir, pasé de una gestión con muchísimos a una gestión con menos, igual 65 es un número importante, pero donde la calidad estaba garantizada en todos los espacios. Comentario curatorial, ya Carlos mencionó que una de mis tareas es justamente esa, o de mis facetas, es la de ser curador de arte. Al cierre de esa gestión, decidimos hacer una reunión en la que siempre convocábamos a la prensa local, ¿no? Aquí estaban todos los medios, canales, los periódicos, La Vanguardia, El País, los canales locales, canales nacionales, etc. Y yo le dije a los directores, les dije, yo no quiero que seamos nosotros los que hablemos. Yo quiero que pongamos en valor el trabajo con todos, y eso que no pudieron llegar todos ese día, con todos los programadores del festival. Es decir, aquí, con este mapeo que tuve que hacer a la fuerza de una ciudad, de un contexto que no conocía, conocer uno a todos los agentes involucrados o interesados en la, como decía, creación, producción de la videocreación, levanté personalmente una cartografía. Entendí cómo estaba organizado el ecosistema de la videocreación o de la imagen en movimiento en Barcelona. En ese momento no tenía estos conceptos de los que estamos hablando. Lo hice, digamos, de una manera más o menos orgánica, más o menos no orgánica directamente. Y al final, todavía sin tener muchas claridades que tenemos ahora, también, viéndolo en perspectiva, lo que hice fue, o lo que propuse fue, digamos, presentar el festival también en una actitud ecosistémica. Es decir, este festival, lo que estamos presentando en ese momento, no es el resultado de la gestión de una persona, con todo y que alimenta el ego, hablar con La Vanguardia, hablar con El País, salir en la prensa, salir en una nota, aunque sea de un canal de televisión local, etcétera. Por supuesto que alimenta el ego, pero preferí, por sobre eso, poner en valor el trabajo de muchísimos. Un poco como se dice en esta filosofía africana que ahora está tan de moda, el Ubuntu, ¿no? Soy porque somos. Este proyecto fue el resultado de la gestión de muchas personas, de muchos colegas, de muchos profesionales. Lo que estoy queriendo decir con este ejemplo es que en ese momento, entre el 2012 y el 2016, sin las claridades conceptuales que tenemos en este momento, propuse unos gestos que en este momento podríamos llamar ecosistémicos. Uno, tuve que conocer cómo estaba configurado ese territorio, ese sistema. Dos, propuse una conversación, o más bien, intenté poner en valor esa producción, ese evento que había sido el resultado de la gestión y el trabajo de muchos. Luego, cuando comenzamos a trabajar, digamos, en la investigación, en la escritura de ese y en el trabajo, en la conceptualización de eso que ahora llamamos ecosistemas creativos y culturales, me encontré con esta obra del artista norteamericano William Powhida. Se escribe William con doble L, si lo quieren buscar, y Powhida, P de papa, O-W-H-I-D-A, William Powhida. William Powhida es un artista que trabaja en distintos formatos, pero tiene una serie particularmente de dibujos en los que él intenta levantar el ecosistema en el que se inscribe. Al centro está él, aunque no se lee, y alrededor, en distintos anillos, están sus colegas, están los especialistas, docentes, curadores, críticos con los que trabaja, y más hacia afuera está el circuito del mercado y el circuito también de las instituciones arte. Tiene una serie súper interesante, la pueden buscar en internet, se puede ver en alta calidad inclusive, donde, insisto, Powhida desde una perspectiva más artística, no sociológica, no económica, desde una perspectiva creativa, mapea su propio ecosistema. Cuando yo me encuentro con esta obra de Powhida,
pues evidentemente encuentro relaciones con aquel mapa mental, mucho más feo mi mapa mental que evidentemente que la obra de Poujida, sin ninguna intención aquel mapa mental, pero empiezo a encontrar unas relaciones interesantes y esto todo empieza a soportar, empieza a apoyar el trabajo que ahora en Conexiones Creativas se recoge en un mínimo de 4 publicaciones, de las que les comparto 3. 4 publicaciones que están disponibles en línea, a las que pueden acceder si entran a la página web de Conexiones Creativas, van a encontrar estas 4 publicaciones en las que discutimos, abordamos, analizamos no solamente el concepto de ecosistemas creativos y culturales, sino que también analizamos distintos casos. Casos colombianos, soy colombiano evidentemente, casos latinoamericanos, hay casos de, bueno, Miami es América Latina, hay casos de Miami, casos europeos, etc. O sea que esto es, digamos, el antecedente personal y profesional de cómo llegamos a esto y cómo en mi historial profesional, digamos, han influido estas experiencias. Y este trabajo, este interés por abordar el tema de los ecosistemas creativos también se plasmó en la gestión de Conexiones Creativas en estos 4 eventos que hicimos entre 2016 y 2019. 4 eventos anuales, cada uno de ellos, en los que de nuevo nos concentrábamos particularmente en discutir temas profesionales sobre todo, relacionados con el ecosistema de las artes visuales, no solamente en Colombia, porque siempre teníamos invitados internacionales, sino intentando siempre encontrar esos puentes o dibujar esos puentes entre el contexto de América Latina y el contexto de Europa. Por supuesto, llegó la pandemia y eso trajo consecuencias, unas negativas, y es que tuvimos que dejar de hacer estos encuentros, otras positivas, y es que justamente en pandemia nace un poco también como hijo o hija de estos eventos, de estos encuentros de ecosistema arte, nace, decía, el encuentro de distritos culturales y creativos. Pero vamos al grano, suficiente de anécdotas, creo que ya las historias estuvieron bien hasta acá. Vamos a entrar o vamos a intentar entrar en materia. Y con esto también quiero decir otra cosa, y es lo que les vamos a compartir en este momento. Y digo vamos a propósito, porque esto es todo construcción colectiva, no solamente de los 2 directores que estamos aquí, sino es una construcción en la que han participado, así como aquella foto del Festival Loop, es una construcción en la que han participado otros colegas de Conexiones Creativas y otros colegas a los que hemos invitado a trabajar, a pensar, a reflexionar, a discutir este tema. Entonces todo esto que les vamos a compartir, que les compartió Paula ayer y que les voy a compartir hoy, obedece a este trabajo de los últimos 4 años, tanto a nivel de teoría como a nivel de práctica. Y ni qué decir que esto, por supuesto, está abierto a ser comentado, discutido, ampliado y expandido. ¿Qué hemos encontrado? Que los ecosistemas creativos los podemos entender como esto que aparece allí, ¿cierto? Como sistemas, evidentemente, compuestos de comunidades de organismos diversos, subrayo la palabra diverso, diversidad, vamos a incidir con frecuencia en este concepto. Esos organismos diversos se pueden entender como actores, agentes, organizaciones, incluso como comunidades que habitan, trabajan, interactúan en los ámbitos de la creación en un determinado espacio, unidad de espacio y tiempo, ¿no? Esos distintos actores o agentes que componen los ecosistemas basan sus prácticas en la propiedad intelectual, y esto es bien interesante, estamos hablando sobre todo de una producción intangible o una producción inmaterial. Ayer justamente teníamos la oportunidad de conocer, de vivir Valparaíso, y el caso de Valparaíso es muy interesante en ese sentido. La principal potencia, según lo que vimos y lo que entendimos ayer de Valparaíso, está sobre todo en su patrimonio inmaterial. Si comparas a Valparaíso con otras ciudades del mundo, puede que el patrimonio material, el patrimonio arquitectónico sea interesante, pero seguro que hay otras ciudades que tienen un patrimonio mayor. La riqueza, la fortaleza principal de Valparaíso está sobre todo en lo intangible y en lo inmaterial, y eso es súper interesante. Plantea retos,
por supuesto, pero es súper interesante. Decía entonces que esos actores o agentes que componen los ecosistemas basan sus prácticas, otro concepto que nos interesa muchísimo, en la propiedad intelectual, es decir, en la producción intangible o inmaterial, y aportan valores agregados como la cultura, las artes están allí, el conocimiento y la innovación. Obvio, ya se estarán diciendo, preguntándose, este es un concepto que ustedes no se lo inventaron, evidentemente eso es una apropiación. ¿Cierto? Eso es un concepto, es una idea que viene de otros discursos, de otras disciplinas, como las ciencias biológicas, como la ecología, etc. Pero creemos que es pertinente, y enseguida vamos a hablar un poco de eso, creemos que es pertinente apropiar este concepto y utilizarlo por los tiempos que corren, porque nos invita, entre otras cosas, a pensarnos como parte de un sistema, a pensarnos en términos de articulación y corresponsabilidad, e invita a pensar ese territorio, ese sistema o ecosistema al que pertenecemos en términos de sostenibilidad. De esa definición que les mostré hace un momento, hay 3 ideas que creemos que son fundamentales para el pensamiento o la perspectiva ecosistémica. Una, la transdisciplinariedad. Me salió de una, no tuve que repetirla, aunque no es difícil, no es fácil, perdón. Esto está sobre todo determinado por la diversidad de prácticas y agentes. Y este concepto además lo vamos a conectar con el segundo punto al que nos vamos a referir en esta charla, en esta presentación, que es el de la polinización cruzada. Creemos en la transdisciplinariedad, y ojo que no estamos diciendo interdisciplinariedad, estamos hablando de transdisciplinariedad. Quédense con esto, porque esa idea de lo trans, del tránsito, o de lo transitorio, o de lo transparente, o de lo translúcido, es algo bien interesante para el pensamiento ecosistémico. 2, articulación. Ayer nos daban ustedes lecciones potentísimas con respecto a la asociatividad y la historia de asociacionismo o asociatividad que existe en Chile, ¿no? 3, el intercambio. Por supuesto, para que esto funcione se tienen que dar intercambios, relaciones, colaboraciones entre los distintos agentes que pueblan ese ecosistema. ¿Cómo se pueden configurar esos ecosistemas creativos y culturales? Y esto lo hemos encontrado en la práctica. Esto mejor dicho, sabemos que somos una de las entidades que está aportando a esta discusión. Esto no es algo entonces que hayamos leído por ahí, es algo que hemos encontrado y vivido. Básicamente hemos encontrado que se pueden configurar de 3 maneras. Seguro que hay más, pero es lo que hemos encontrado hasta ahora. La primera de esas configuraciones de los ecosistemas es que pueden ser espontáneos y orgánicos, ¿cierto? Valparaíso, creo yo, es un muy buen caso de eso. Ya hay algo ahí, hay un tejido en ebullición, en articulación, ya existe. Hay algo que existe, hay algo que está presente en ese territorio. Tal vez lo único que haga falta, cuando ya hay una preexistencia de estos agentes en un lugar, en esa unidad de espacio y tiempo, simplemente sea articularlos, organizarlos, etc. 2, ser el resultado de una planificación institucional. Esto es más difícil, pero también se da, y la diferencia, para que lo entendamos gráficamente, es muy sencilla. En el primer caso son ecosistemas que surgen de abajo hacia arriba, ¿no? Y en el segundo caso son ecosistemas que se instalan o se inducen más de arriba hacia abajo. O 3, erigirse como escenarios de resistencia. Y en Colombia, seguramente que en Chile hay, pero en Colombia conocemos uno bastante bien, que es el caso de la Comuna 13 en Medellín. Para contarlo muy rápido, la Comuna 13 es un barrio en Medellín. Fue uno de los barrios más violentos, no solamente porque allí tuvieron lugar enfrentamientos entre paramilitares, facciones o disidencias urbanas de las guerrillas. Fue un territorio en disputa durante muchísimos años, sobre todo en los 90, pero cuando comenzó la década del 2000, el gobierno realizó una operación absolutamente violenta que se llamó la Operación Orión para intentar expulsar a estos actores armados del barrio. La comunidad, los ciudadanos, las ciudadanas se organizaron y entre otras encontraron en la música, en el rap sobre todo, en el hip hop y en las artes urbanas, artes gráficas, artes plásticas, artes visuales urbanas, encontraron maneras muy potentes de erigirse y resistir.
En este momento, la Comuna 13 es uno de esos lugares obligados, digamos, de visita en la ciudad de Medellín, pero sobre todo, más allá, digamos, de las intervenciones murales, más allá de lo que te puedes comer en la Comuna 13, más allá de la música que es potente, lo que hay que reconocer es cómo ese tejido de ciudadanas y ciudadanos pudo erigirse y resistir, no solamente a los violentos que llegaron al barrio, sino también a esa intervención violentísima del gobierno en ese lugar. Les decía ahora que una de las cosas que más nos interesan desde Conexiones Creativas, cuando hablamos de ecosistemas culturales y creativos, es esto que les proponemos acá, como la perspectiva o el posicionamiento ecosistémico. ¿De qué estamos hablando? Cuando proponemos o intentamos instalar esta discusión, lo que conlleva esta conversación es a pensar, como mínimo, en estos tres elementos o en estos tres frentes. Uno, corresponsabilidad. Si estamos pensándonos como parte de un sistema, en articulación o no, con más intercambios o menos intercambios, si somos parte de algo más grande, la pregunta que les invitamos a que nos hagamos, no que nos debemos hacer, pero que les invitamos a que nos hagamos es, ¿qué nos corresponde? ¿Cuál es nuestro lugar dentro de ese ecosistema? Si recogemos esta frase, que ahora se está utilizando quizás en demasía, esta frase de la filosofía africana del Ubuntu, de soy porque somos, de alguna manera es reconocer, o eso implica reconocer, que si a mí me va bien, a los otros les debería ir bien y al revés, que si a ese ecosistema al que yo pertenezco le va bien, a mí en consecuencia me va bien. Podemos resumirlo, este concepto, insisto, en una pregunta y es ¿cuál es mi rol dentro de ese ecosistema? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué están haciendo cada una y cada uno de ustedes por el fortalecimiento o por la dinamización de ese o de esos ecosistemas a los que nos vinculamos? Dos, la comprensión de las relaciones. Por eso quise empezar con ese mapa mental que tuve que hacer a la fuerza para poder entender una ciudad y un sector del que no tenía ni idea, no que no tuviera ni idea de las prácticas, por supuesto. Venía de ser curador del Museo de Antioquia. Obvio que conocía en ese momento la videocreación, pero no tenía ni idea de una ciudad, no tenía ni idea de un sector, de quienes lo habitaban, de quienes lo poblaban. Conocer, comprender esas relaciones es fundamental. ¿Cómo nos relacionamos? Suceden relaciones intergeneracionales, se suceden relaciones entre prácticas y sectores. ¿Cómo suceden ese tipo de relaciones? ¿Qué colaboraciones se dan? ¿Qué asociaciones se dan? Y fortalecimiento y sostenibilidad. Como les decía, como dice ahí, en tanto dichas dinámicas sean saludables, generan bienestar económico, cohesión social y desarrollo territorial. Yo sé que estos conceptos pueden generarle sarpullido a muchos de los creativos que se insertan o que hacen parte de los ecosistemas que pueden estar aquí o que hacen parte de los distritos creativos. Pero esto es real, ¿cierto? Esto es real. Trabajar en esta línea puede fortalecer procesos de cohesión social, es decir, hacer que nuestros territorios sean más sanos, más seguros, etcétera. Y lo hemos vivido en Medellín. Ayer Paula les contaba historias en ese sentido. Para seguir insistiendo en esta idea del posicionamiento ecosistémico, unas cuantas ideas o unas cuantas reflexiones. Primero, creemos que es un concepto más pertinente en este momento que ideas como la de clúster o incluso ideas como la de mundo y contexto, ¿no? Estas tres primeras, contexto, mundo y campo, son ideas que vienen de la sociología, del discurso sociológico. Pero creemos que el discurso sociológico, y admiramos muchísimo a los sociólogos, encima de los cuales nos paramos para intentar articular o instalar este discurso, es un discurso que se queda corto en términos sobre todo de una de las ideas que les decía atrás, y es la corresponsabilidad. Lo analiza, lo entiende, pero no plantea esa pregunta ética sobre cómo nos posicionamos en el ecosistema y qué nos corresponde. Y la idea de clúster, que es una idea que viene más del discurso económico, pues ni qué decir, ustedes lo saben también como yo, que a los creativos, a los artistas, a los agentes culturales, esto les genera prurito. No se entienden como empresario y es muy difícil instalar dinámicas tipo clúster en un conglomerado de agentes creativos. Creemos, en cambio, que hay unas ideas
que son, digamos, a propósito de este concepto, que son muy pertinentes o que vale la pena tener en cuenta y analizar. Uno, como hemos dicho de varias maneras, las comunidades. ¿Qué comunidades insertan en esos ecosistemas? ¿Cómo está compuesto ese ecosistema en términos de comunidades? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Dos, asociación y colaboración. Lo hemos dicho ya varias veces, lo hemos señalado. Diversidad. Si el concepto de ecosistema es una apropiación que viene de las ciencias biológicas y de las ciencias de la ecología, la diversidad, el intercambio de genes, el mestizaje es fundamental para la salud de esos ecosistemas. 4, políticas públicas. Ayer teníamos una discusión interesantísima en ese sentido, cómo las políticas públicas pueden garantizar en el mediano y en el largo plazo la salud de esos ecosistemas. 5, el mercado. Voy a citar a un colega colombiano, Jaime Abello, que define el mercado de una manera muy interesante. Jaime es el director del Festival GAO, del Festival de Gabriel García Márquez. Él dice, el mercado es un magma que todo lo fagocita, que todo se lo come y todo lo recicla. Y sigue diciendo Jaime, por tanto hay que tener muchísimo cuidado con las leyes del mercado, ¿cierto? El mercado tiene que estar al servicio de los ecosistemas, pero no puede ser el que marque la pauta, no puede ser el árbitro, no puede ser el que ponga las reglas. Ustedes dirán, este señor es un utópico, es más utópico que nosotros, ¿sí? Yo soy un convencido de que el mercado es absolutamente necesario, pero no puede ser el que ponga e instale las reglas. Tecnologías. Ayer teníamos una sesión, un taller fantástico con dos colegas de ustedes, con Matías y Félix, se me van los apellidos, pero creo que los identifican, y ellos estuvieron discutiendo, hicieron un análisis estupendo de cómo el ecosistema del Musitec, de la música con base tecnológica en Valparaíso, ha cambiado en los últimos años. No voy a citarlos más allá de esto, pero lo que sí tengo que decir es, las tecnologías son grandes motores de innovación y transformación, y lo hemos visto, ¿cierto? Para retomar de pronto algunas de las ideas de ayer, cómo la incursión del MP3 modificó todo el ecosistema de la música, cómo la llegada de la pandemia también permitió la introducción de toda una serie de nuevas tecnologías y dinámicas basadas en la tecnología, no solamente para el ecosistema musical, sino también para otros ecosistemas creativos. Entonces, las tecnologías son motores de transformación y motores de dinamización. Aglomeración, y lo pongo así a propósito, en nuestra publicación, quienes la han visto saben que utilizamos un concepto que puede ser sinónimo, que es el de concentración, pero sé que en Chile la idea de concentración es muy debatida, más por unos temas políticos que tienen que ver con el interés por desconcentrar gestión. La aglomeración, o como lo decimos en las publicaciones, concentración, tiene que ver sobre todo con el hecho de que cuando estamos juntos nos podemos cruzar de una manera más rápida y más evidente, como lo decía ayer Luis Torrents, cuando hablaba del barrio, cuando hablaba del Poblenou, como lo decían también algunos compañeros ayer en el taller, es que resulta que teníamos abajo el bar, arriba la productora, al frente vivían unos músicos, etc. Cuando estamos cerca tenemos la oportunidad de cruzarnos más fácilmente. A eso nos queremos referir con aglomeración. Historia, lo puse en plural, historias. Y es el compromiso ético-político que tenemos, los agentes que hacemos parte de los ecosistemas, en la construcción de narrativas. Y vuelvo al caso de Valparaíso, cómo su patrimonio es fundamentalmente intangible, por supuesto, está soportado en la música, en las prácticas musicales, pero, entre otras cosas, también está soportado en unas narrativas y en unas historias. Como agentes, como parte de esos ecosistemas, tenemos un rol de líderes en la construcción de esas narrativas. Podemos aportar muchísimo en la construcción de narrativas. Creo que voy mal de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo? Mal de tiempo. 5 minutos. Listo, perfecto. Muy bien. ¿5 minutos, Carlos? Sí. Muy bien. Sí. Una cita, como ya han visto, este es un discurso muy híbrido. Este es un científico evolutivo, a quien citamos en una de las últimas publicaciones, y quien dice, si la sociedad es vista como un proyecto de supervivencia colectiva que está basado en la interdependencia, entonces cada uno de nosotros tiene un interés vital de vida o muerte en su viabilidad y funcionamiento efectivo, lo reconozcamos o no. Creo que es una cita que tiene toda la pertinencia cuando hablamos de corresponsabilidad, de nuestra corresponsabilidad con los ecosistemas creativos.
Cuando hablamos de ecosistemas también hay que pensar en cómo se producen entonces los procesos de validación en esos ecosistemas. Ayer teníamos una conversación interesantísima porque voy a utilizar la metáfora de la cadena de valor. Otro concepto con el que muchos de ustedes y nosotros podemos tener problemas cuando nos enfrentamos con esa idea. Primero porque es lineal, segundo porque es maquínica, mecánica, ¿no? Y claro, la cadena, pero ¿por qué? Y entonces, ¿quién es el primer eslabón y quién es el último? ¿Los eslabones se unen o no? Etcétera. Y Paula Trujillo, a quien ustedes conocieron ayer, decía, sí, esto es como cuando Chaplin, en aquella película de los tiempos modernos, iba deambulando entre una rueda, entre una tuerca y la otra. Nosotros pensamos y proponemos, basados en estos dos autores, que los procesos de validación ecosistémica pueden pensarse más desde una perspectiva, no sé si llamarla concéntrica o de campos. En el centro, y creo que lo han visto siempre, ponemos al individuo creativo, que seguramente le faltó el apellido. El individuo creativo, los creativos deben estar siempre en el centro de estas perspectivas o posicionamientos ecosistémicos y de la gestión de los ecosistemas y de la gestión de los distritos. Estamos en un encuentro de distritos creativos. Pero ese individuo es validado en la medida en la que una serie de colegas, especialistas, esos llamados gatekeepers, los abridores o cerradores de puertas, los representantes del mercado, permiten que esa novedad que produce ese individuo creativo pase de su entorno inmediato al campo, que es ese entorno social de reconocimiento, y pueda inscribirse finalmente en el dominio. Ese territorio cultural donde existe un capital o unas reglas simbólicas que permiten el reconocimiento de esa producción, que permiten que esa producción o que esa creación llegue al nivel de prescripción, ¿no? La novedad es lo que produce ese individuo creador, y lo interesante aquí es que en qué momento podemos llamar que esa innovación o esa novedad que produce ese individuo creador se convierte realmente en creatividad. Lo interesante de pensar desde esta perspectiva es que entendemos que solo se produce o más bien que la novedad alcanza ese nivel de creación cuando es validado por esa serie de colegas que pueblan o habitan el campo, por esa serie de profesionales y especialistas que pueblan o habitan el campo, por esa serie de profesionales, programadores, managers que también habitan o pueblan esas entidades encargadas de la comercialización y circulación de esas producciones creativas. Voy terminando con esto. La salud de los ecosistemas creativos es un concepto que hemos introducido básicamente desde el inicio. Hablaba o proponía que cuando planteamos esta perspectiva ecosistémica, hay varias ideas centrales o transversales. La idea de la corresponsabilidad, hemos hablado de ella, y segundo, la idea de la salud, del dinamismo, de qué tan activos son esos ecosistemas. Este par de autores británicos plantean esta gráfica, este infográfico más bien, para intentar diagnosticar la salud de esos ecosistemas. En el centro, otra vez, aparecen los creativos, y alrededor de los creativos hay 3 nodos que nos invitan a pensar cómo están configurados y organizados esos ecosistemas. El primer nodo, las plataformas comerciales, lo voy a leer en cualquier orden, podría estar perfectamente abajo, ¿cierto? El segundo, el compromiso de los públicos, y el tercero, la infraestructura cultural. Para estos investigadores británicos, la interacción que sucede entre estos 3 nodos y sobre todo los elementos, organizaciones, fenómenos, procesos que hacen parte de cada uno de estos 3 nodos, se articula como parte del ecosistema, nos puede determinar en buena medida la salud de los mismos. Fíjense, por ejemplo, que como plataformas comerciales podemos tener ferias, podemos tener agentes, podemos tener distintos tipos de espacios de circulación comercial. En la infraestructura cultural, ni qué decirlo, ustedes lo saben perfectamente, estamos hablando de espacios de promoción, circulación, etc. Y el compromiso de los públicos, fundamental. Son 3 nodos, 3 elementos que nos invitan a pensar, a levantar un estado de la salud, de qué tan saludable son esos ecosistemas en los que nos
en los que nos inscribimos. Carlos, ¿tiempo? Sí. Se acabó. Sí. Bueno. Y Perdón, solo para aclarar, yo veo ahí la presión, además desde la primera fila, Desde la primera fila. te están indicando, pauteando los tiempos. Quisiéramos estar de verdad con esta presentación tan interesantísima, Conrado, estar unos minutos contigo, pero muy bien. o le agregamos una jornada más de trabajo al encuentro. No creo. Cierro con 6 ideas que además son de un colega vuestro, del chileno Leonardo Maldonado, y es: si podemos acercarnos a imaginar, a diagnosticar la salud de un ecosistema, también podemos acercarnos a pensar cómo lo podemos acelerar, cómo podemos hacerlo más dinámico. Leonardo Maldonado, colega de ustedes, chileno, arquitecto, empresario, artista, plantea 6 elementos para acelerar esos ecosistemas. El primero, que se deben incubar personas y no emprendimientos. Ayer Matías y Félix se autodefinían ellos mismos como unos emprendedores que han fracasado en la mayoría de las empresas que han emprendido, valga la redundancia. Incubar tribus, esto tiene que ver con el concepto de comunidades al que nos referíamos atrás. La importancia de incubar tribus y de incubar comunidades. En esas tribus y comunidades se mueven los agentes creativos, con ellas co-crean, en ellas se pueden generar procesos de asociación. Entrelazar stakeholders, es decir, cómo podemos vincular a los tomadores de decisiones a esos ecosistemas creativos. Ayer teníamos al final de la noche una conversación buenísima sobre qué hacer con esos tomadores de decisiones importantes en los territorios, en las sociedades, la necesidad de educar en distintos planos, de educar hacia abajo, pero también de educar hacia arriba, de poner a conversar a esos tomadores de decisiones con otros tomadores de decisiones de otros territorios que han entendido la importancia de trabajar por y con los ecosistemas creativos. Cultivar sentido. Atrás hablábamos de el lugar que tenemos como agentes creativos en la construcción de historias y narrativas. Esos ecosistemas creativos tienen que aprender a cultivar ese sentido. Son esas historias las que nos articulan, las que nos pueden ofrecer un horizonte común, un lugar al que podemos tirar todos juntos. Enraizar la cultura, fundamental. Tenemos que entender la importancia que tiene. Si no comprendemos socialmente, si no comprendemos a nivel de ecosistema la importancia que tiene el acto creativo en sí mismo, lo que aporta a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, pues estamos en otro lugar. Y polinización cruzada, que seguramente vamos a tener que hablar de esto o en las discusiones que vienen o en el descanso. Y es, en resumen, esos procesos de innovación que tienen lugar cuando se cruzan personas, cuando se cruzan prácticas, cuando se cruzan discursos, cuando se cruzan mundos. Porque como lo dice esta mujer, a quien admiramos muchísimo, decana y directora, más bien rectora de la Universidad de Ann, quien viene de ser directora del Instituto Humboldt, uno de los institutos científicos más importantes en Colombia, Brigitte Baptiste, dice: la producción de diferencia de la naturaleza, el mestizaje, es indispensable para la evolución. Y quisiera subrayar las palabras que tiene tatuadas en sus brazos. Transformación. Hablábamos atrás del concepto trans, de la importancia que puede tener el concepto trans para la dinamización, para la manera en la que nos posicionamos y nos relacionamos con los ecosistemas creativos. Entonces, tengo que dejar por aquí. Muchas gracias. Gracias, Conrado. Paula estaba ahí, yo la veía, de verdad, marcando los tiempos, Conrado. Pero lo que pasa es que tenemos al menos un par de minutos, no podría ser de otra forma, desde tan lejos, ¿no es cierto?, que ustedes pueden estar con nosotros de la misma manera como ayer ocurrió con Paula. Por favor, tenemos un micrófono para poder acercarlo, un comentario, alguna pregunta. ¿Alguien? Ya, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Respecto a cuando estaba hablando del ecosistema, en un momento dijiste que es importante que este individuo estuviera en el centro, ¿de acuerdo? Me parece bien, pero en esa transformación el cambio de perspectiva también debe ser importante para este mismo feedback.
¿Qué pasa si tu teoría con el respeto, la tratamos de descomponer desde este lado del territorio y la vemos desde... ¿Qué pasa si el individuo se corre del centro? ¿Cómo cambia esa perspectiva? ¿Cómo podemos, desde este lugar que es tan difícil o lo que sea, hacer algo más efectivo? Y la pregunta es, ¿por qué, si te refieres a ese individuo como el individuo creador, por qué queremos descentrarlo? Ok, se puede pensar, se puede hacer el ejercicio. Lo que nosotros hemos encontrado, insisto, porque más que teoría, esto que les acabamos de compartir es una hilación de hallazgos y de experiencias. Es que ese individuo creativo debe respetarse y debe mantenerse en el centro. Ayer encontrábamos aquí mismo reflexiones y reclamos, ¿por qué no?, como los que nos hacía Kenia, con respecto al lugar que ocupan los creativos dentro de los distritos, el lugar que ocupan los creativos dentro de distintos procesos urbanos y económicos. Nosotros estamos convencidos y hemos encontrado que es así, que si ese ecosistema no es capaz de mantener, de conservar, de alimentar, de articular a esos individuos creativos, ese ecosistema se cae. Los ecosistemas, además, ya que estamos en un encuentro de distritos creativos y culturales, están en la base de la gestión de los distritos creativos y culturales. No hay un distrito creativo y cultural sin un ecosistema fuerte. Y ese ecosistema fuerte es sólido en la medida que en su centro alimente, estimule, dinamice, active a esos individuos creativos. Lo voy a decir de otra manera. Un distrito, insisto, estamos en un encuentro de distritos, un distrito creativo y cultural pierde su peso específico, no se vuelve distintivo, no se diferencia de otras cosas. Es más, se puede volver un elemento de papel, de gestión superficial, o como lo decimos en Colombia, puede terminar siendo simplemente una placa, ¿no? Si no tiene ese peso específico, y eso lo dan solamente los creativos que están articulados con ese distrito y con ese ecosistema, ¿cierto? Aquí te puse 3 capas. La última, la de los distritos, porque es donde estamos en un encuentro de distritos. La segunda, la de los ecosistemas, donde quise aportar con esta presentación, pero así como el ecosistema debe estar en la base de la gestión de los distritos, en la base de los ecosistemas están los individuos creativos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como gestores, coordinadores de distritos creativos, como personas responsables del diseño y la puesta en marcha de políticas públicas, por ejemplo, como directores de entidades que trabajan por distritos creativos o por territorios creativos, como lo llaman ustedes en Chile? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos cuidando a esa base creadora? Porque eso es justamente, insisto, lo que diferencia, distingue y le da peso específico, no solamente a los ecosistemas, sino también a los territorios creativos. Bien, gracias Conrado. Vamos a tener tiempo, por supuesto, en el break de seguir compartiendo. Eso es. Pero antes que tomes asiento, no podría ser de otra manera. Si Paula ayer también recibió, ¿no verdad?, este presente. Bueno, aquí viene el tuyo, por favor. Muchas gracias a ti.